la entrevista central contamos con la participación del doctor José Manuel Jerez, quien es abogado, politólogo, experto constitucional y un amigo de este espacio. Doctor, buenas noches. ¿Cómo se siente? Muy buenas, Alfredo José. Encantado de estar contigo de nuevo. Un cordial saludo y un fuerte abrazo. Amén. Vamos a entrar en materia con el coronavirus. Llevamos ya 60 días en esta etapa de cuarentena. Mucha gente desesperada que no sabe qué hacer. Los empresarios con el grito al cielo. ¿Tiene sentido seguir extendiéndolo? La verdad es que, Alfredo José, el gobierno desde el principio actuó con torpeza. No supo tomar a tiempo las medidas que debían tomarse. Las tomó tardía. Y esta es la fecha que todavía está dando palos a ciegas. Porque el gobierno está utilizando esta situación con fines políticos y económicos. ¿Por qué con fines políticos? Porque mantiene confinado dentro de un proceso electoral a todos sus opositores, mientras su candidato está haciendo labores que corresponden a agencias administrativas del gobierno. ¿Y por qué con fines económicos? Porque están aprovechando de que los estados de excepción le permiten a los gobiernos disponer de sumas cuantiosas, dar contratos, de hacer todo tipo de transacciones sin cumplir con los procedimientos regulares de compras que en una situación normal se exigirían. Por eso es que el gobierno le está sacando a esto partido político y también partido económico. Ya hemos visto por las diferentes denuncias que se han hecho, que han salido en todos los medios, cómo se han hecho contrataciones aquí multimillonarias, no solamente incumpliendo los procedimientos básicos que deben cumplirse aún en los estados de excepción, sino que se le han dado contrataciones millonarias a compañías que no están constituidas para ese objeto y cuyos propietarios reales son vinculados, familiares y personas muy vinculadas a la presidencia de la República. Ahora, doctor, ¿se ha manejado mal la crisis desde el punto de vista gubernamental, sacando el tema electoral y económico del medio? La crisis se ha manejado mal por una sencilla razón. No se están dando la cantidad de pruebas necesarias que se exigen. Para una población como la nuestra, el mínimo de prueba diaria que se tiene que estar dando a nivel nacional, mínimo, serían 6.000 pruebas. Lo ideal serían 10.000 pruebas diarias, pero mínimo deberían darse de 5 a 6.000 pruebas diarias y no se están dando, lo que se están dando son alrededor de 1.000. ¿Qué sucedió cuando dieron 2.000 pruebas en un día determinado? Que se disparó la cantidad de contagiados, pero no es porque hubo un nuevo brote, sino que eran personas que estaban ya enfermas y por falta de haberse testeado salieron. Entonces ellos van a utilizar eso en este periodo electoral, lo están utilizando, pero lo van a utilizar ya cuando se acerquen más las elecciones. Van a aumentar súbitamente la cantidad de pruebas para que se dispare el número de contagiados y que la población perciba que ha habido un nuevo brote cuando no es así. Porque recuérdate que estamos ante una población que no está bien informada y que es muy fácil manipulada por los medios de comunicación que están en manos del gobierno, quien eroga para esos fines miles y miles de millones de pesos.
Ahora, doctor, cuando uno compara, por ejemplo, países desarrollados, Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, que han sido una catástrofe, ahí han matado decenas de miles de personas, el sistema sanitario colapsado, y en República Dominicana, un país en vía de desarrollo, con muchísimos problemas, aparentemente hemos logrado solventar la crisis. O sea, no hemos caído a esos niveles. ¿Por qué tan crítico? Pero que eso no es de extrañar, porque es que precisamente esto tenía que comenzar por los países más desarrollados. Este es un virus que debía empezar por los países que tienen una mayor cantidad de transacciones económicas, de transacciones comerciales y por ende mucho más conectividad aérea a nivel internacional con los países productores tanto de materias primas como de bienes terminados. O sea, los países que sufrieron en principio la pandemia más fuertemente fueron aquellos países que tenían más conectividad con el país de origen del virus, que China. O sea, el virus, ¿cómo fue que el virus llegó a los diferentes países? A través de los canales aéreos, la vía de comunicación. O sea, todos aquellos países que tenían más conectividad, más vuelos aéreos con China, fueron los que primero y los que más se contagiaron y los que recibieron una carga viral mucho más fuerte. ¿Por qué Haití está en un... no ha llegado, no ha impactado tan fuertemente? Por eso mismo, porque Haití está aislado. Haití, es que Haití está aislado. Nosotros no hemos oído que en África, que hay muchos países muy pobres, esa epidemia llamada pandemia, porque ya es global, ya abarca una gran cantidad de países, haya hecho estragos allá. ¿Por qué? Porque esto precisamente afecta los países que han estado, tanto por vía aérea como por vía marítima, más conectados a los centros de producciones y los centros turísticos de China, que son los Estados Unidos y los países de Europa. Y a nosotros nos llega este asunto no directamente de China, pero nos llega de Europa, que ya se le había hecho la observación al gobierno, a las autoridades competentes para que tomaran carta en el asunto, y ellos lo que hicieron fue dilatar, aplazar todo. Doctor, hasta el momento somos más de 11.000 los casos confirmados, superan 400 los fallecidos, pero dice el ministro de Salud que estamos ya en el aplanamiento de la curva, pero uno ve que diariamente la tasa de positivos supera el 20%. ¿Cómo se explica eso? Es un subregistro muy grande. Además, ya el gobierno no es creíble. Yo agradezco, tengo amigos que me mandan las informaciones que da el Ministerio de Salud. Le agradezco por tenerme pendiente, pero yo no leo nada de eso. No me merece confianza. Esos datos que da el gobierno no merecen confianza. Entonces, yo no leo nada de eso, porque eso se está utilizando con fines políticos y con fines económicos. Hay un interés del gobierno en que esto no se controle. El gobierno entiende que puede pescar en río revuelto y está apostando a que no haya elecciones el día 5 de julio. Y va a tomar eso como una excusa. Usted verá que día antes de las elecciones van a hacer 4 o 5 mil pruebas en los días previos y se va a disparar el número de contagiados para que la población perciba que hay un nuevo brote
y que debe cuidarse. Viene una gran abstención. Si no se anulan las elecciones, se suspenden definitivamente. Viene una gran abstención que el gobierno entiende que como maneja los recursos, el transporte, puede capitalizar a su favor. Todo eso es fríamente calculado. Pero si las cosas se mantienen como van hasta ahora, una tasa diaria de que de cada 100 pruebas, 23 te salen positivos. Imaginemos que eso se mantiene de aquí al 5 de julio, que es ahorita ya. ¿Usted cree que las condiciones se prestan para que 7 millones y pico de gente se movilicen a los colegios electorales? ¿O sería mejor esperar que esto se resuelva, el tema sanitario? No. 6 meses, un año. No, perfectamente pueden haber elecciones. Aún el gobierno haciendo día antes las 5,000 o 10,000 pruebas y aumentando el número de contagiados, las elecciones se pueden hacer. Lo que pasa es que el gobierno va a utilizar eso para amedrentar a la población. Lo va a hacer utilizando los medios de comunicación que lo tiene bajo control. Un colegio electoral que es un lugar abierto donde el virus se propaga más lentamente, ¿es más seguro que un supermercado o un banco? Toda la gente va aquí a los supermercados y va a los bancos. Y se aglomera muchísima gente. En un supermercado, que es un lugar cerrado, con aire acondicionado, el virus se tiende a propagar mucho más rápidamente que en los lugares abiertos, como son los colegios electorales que están en instituciones públicas, en escuelas, en colegios privados, etcétera. O sea, que aquí no hay ninguna excusa para que las elecciones no se den. Las elecciones van a darse, deben de darse, y nosotros estamos confiados en que las elecciones se den. Ahora, hay un 10% del electorado que no vive en suelo criollo, sino que vive en el exterior. Estamos hablando de cerca de 600,000 personas. Inicialmente, decía el canciller Miguel Vargas, que el Departamento de Estado habría dicho que no se pueden hacer elecciones. Ahora sabemos, producto de la comunicación de Adriano Espaillat, un congresista norteamericano de origen dominicano, que el Departamento de Estado no dijo eso, sino que dijo que se podía realizar, pero tomando en cuenta las medidas sanitarias. ¿Usted cree, como piensan algunos, que había una decisión de parte del gobierno de desechar el voto del exterior? ¿O simplemente fue una gran confusión de traducción, vamos a poner? Pero eso viene a confirmar lo que yo le acabo de decir. El gobierno está apostando a que no se den las elecciones. Y como ellos están en que las elecciones nacionales no se den, ¿cómo usted entiende que ellos van, a través de la Junta, van a comenzar a organizar las elecciones en el exterior? Si ellos tienen en mente que las elecciones nacionales no se van a dar, o ellos entienden que pueden manipular para que esas elecciones no se den, por vía de consecuencia, no hay ningún interés en organizar elecciones en el exterior. Pero más aún, eso confirma también la poca confianza que se le debe tener a las autoridades de este país. Fíjese cómo el canciller fue desmentido por un congresista, por el alcalde de Nueva York y por el gobernador de Nueva York. Inclusive habló una mentira que debió buscar informaciones previas, porque un canciller que se supone que debe tener cierta formación en materia de organización de los estados, no puede decir que el Departamento de Estado le informó. El Departamento de Estado es la Cancillería de los Estados Unidos. Porque es que hay una confusión.
es la Cancillería de los Estados Unidos. La Cancillería de un país no tiene que ver con los asuntos electorales, y más en un país confederado como los Estados Unidos. Que cada estado tiene sus propias reglas. Exactamente. Eso lo deciden los estados por medio de su secretaría, por medio de sus asuntos de su Ministerio de Interior. Eso compete a cada estado. Yo escuchaba a algunos comunicadores del gobierno, doctor, hablando de que vamos a hacer el voto en el exterior, pero vía correo, vía email, No, ya. Porque ya creo eso que se la despejó. Constitución habla de voto presencial en el caso dominicano. No, pero ya eso se despejó ya, porque tanto ya el alcalde de Blasio como el gobernador Cuomo de Nueva York, ellos ya hablaron. De hecho, el día 23 de junio, varios días antes de las elecciones nuestras, allá en Nueva York se van a dar las elecciones de ellos. Claro, que es una cantidad mucho mayor de gente que se aglomera. Nosotros en Nueva York podríamos tener, vamos a suponer, algunos 500,000 y pico. Quizás de eso voten 300, 350. O sea, muchos no se movilizan. Es una cantidad muy mínima con relación a las personas que van a participar en las primarias que van a acontecer, que se van a celebrar en junio. O sea, doctor, que ahí con su permiso, doctor, y los amigos televidentes, vamos a una breve pausa y regresamos con más, que quedan muchos temas todavía que tratar con el doctor José Manuel Jerez, así que no le cambien.